importante. ¿Qué les parece si oramos y nos ponemos en las manos del Señor para que esta palabra llegue a nuestros corazones? ¿Les parece bien? Oremos. Padre bueno, muchas gracias te damos. Gracias por la bendición que nos das. Gracias porque podemos estar aquí en este templo, Señor, hermoso. Gracias por cada persona que nos escucha desde su casa, a través de la transmisión, a través de la radio, desde su coche, Señor. Bendice a cada uno y que esta palabra llegue en el momento justo, nos enseñe, nos ilustre. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, estamos inmersos en tiempos de mucho movimiento político. Y en este tiempo, hermanos, honestamente fuimos bombardeados con publicidad electoral. Mucha publicidad, ¿verdad? Se dio a conocer un dato que tan solo en spots publicitarios de radio y televisión se transmitieron 52 millones de spots publicitarios, ¿verdad? Se imagina, prendíamos el radio y salía de un candidato, salía de otro candidato, prendemos la tele y sale un spot de otro candidato, decimos ya no quiero saber nada ni de tele ni de radio, y luego salimos y nos dan un volante, una calcomanía. A mí me pasó, a mí me dijeron de un partido, oiga, ¿quiere que le pongamos una calcomanía? Honestamente yo nunca le pongo calcomanías políticas al vehículo, ¿verdad? Entonces le dije sí, yo pensé una calcomanía así, me puse una en todo el vidrio, hermanos, que bueno, ya se la quité el día de ayer, entonces, pero la traje ahí algunos días. Lo que sí, hermanos, es que fuimos bombardeados diciéndonos todos que eran la mejor opción para nosotros. Todos nos decían, salía uno y casi parecía que estaban en vivo. Lo que dijo el del anterior spot no es cierto porque lo que digo yo es lo verdadero. Y luego salía el otro y mira, cómprate unos tenis fosfo y así acá. Y todos nos ofrecían de todo tipo, ¿verdad? Bueno, mucha publicidad es verdad, pero honestamente muchos de las spots, y no quiero hablar de un partido en lo particular, quiero hablar de todos, porque todos, según lo que yo pude percibir, ofrecen o hacen propuestas de campaña, algunas de ellas incumplibles. Y se repite el ciclo, termina una administración y siempre se quedan con deuda. ¿Deuda de qué tipo? De promesas no cumplidas. Y lo ha pasado a todos. Hemos tenido al menos 3 partidos en el poder y ha pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos hacen una publicidad engañosa que dicen, bueno, con que esto y puedan ellos votar, pueda la gente votar y ya estando dentro, bueno, pues hacemos lo que es posible. Permítame platicarle una anécdota que escuché esta semana, me lo platicaron, cómo la publicidad puede ser engañosa, ¿verdad? Mire, dicen por ahí que había un dentista y este dentista, pues él tenía su consultorio. Entonces llegó alguien que necesitaba una extracción. Decía, ay, necesito una extracción, quiero que me quiten mi muela para que ya no me esté doliendo. Y cuando llegó con el dentista le dice, oiga, señor dentista, quiero ver si usted me puede hacer una extracción de mi muela. Claro, claro. ¿De cuál quiere? Pues extracción es pues es nomás quitar, ¿no? No, es que tengo de 2 tipos. Tengo con dolor y tengo sin dolor. ¿Usted cuál escogería, hermanos? Sin dolor, ¿verdad? Pues lo mismo quiso escoger este paciente y dijo, a ver, ¿y qué diferencia hay aparte del dolor? Bueno, con dolor vale 1,000 pesos la extracción. Ajá. Y sin dolor, ¿cuánto cree que costaba, hermanos? Oiga, ¿y sin dolor? No, sin dolor vale 200. O sea, 200 sin dolor, 1,000 con dolor. No, pues ¿usted qué escogería? Pues sin dolor, yo también escogería. Esta persona escogió, bueno, quiero escoger la que es sin dolor, que vale 200 pesos. Pues ya lo arregla, lo sienta. ¿Cómo se llama, David? ¿Cómo se llama la cosa esa? La unidad. Lo sienta en la unidad y acá luces, cámara y acción, ¿verdad? Y de repente que no le pone ni anestesia y agarra las pinzas y le pone un pie así para hacer palanca y agarra el dedo y cuando está así empieza el señor y luego le dice, ¿qué pasó, señor? ¿Le duele? Sí me está doliendo. Acuérdese que con dolor vale 1,000 pesos. No, entonces no me duele, ¿Dónde estuvo el engaño, hermanos? Que si se quejaba,
pagaba 1,000 pesos. Y si no se quejaba y aguantaba, que era muy difícil, pagaba solo 200. No agarres tips, David, por favor. Al rato que le pregunte a David, ¿cuánto una extracción? ¿Con dolor o sin dolor? Entonces, hermanos, así es a veces podemos manipular. Ahora, no quiero hablar mal de los partidos políticos porque a veces ellos tienen que hacer este tipo de publicidad porque nosotros necesitamos escuchar o necesitamos motivarnos con promesas que nos hacen ir a las urnas. Pero yo quiero hoy, más que hablar de política, quiero hablar de principios y quiero que podamos recibir una enseñanza para que nosotros podamos saber cuál es la manera correcta de votar. Esta predicación no tiene un sesgo hacia un partido u otro. Esta predicación busca este mensaje que nosotros podamos entender cómo un creyente debe de votar ahora o cualquier día que nosotros vayamos a las urnas. La Biblia dice algo al respecto. Claro, la Biblia dice algo al respecto y hoy seremos enseñados sobre este tema y en la medida que aprendamos los principios sobre el tema, participaremos de los procesos electorales activamente. Entonces yo quiero que vayamos a un texto. Mire, este texto, hermanos, si nosotros lo logramos entender, va a ser así como que nos va a caer el 20, ¿verdad? Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque, y esto está tremendo, no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Se entendió eso, hermanos? Y luego dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Piensa en su presidente de la República, ¿ya lo tiene en mente? Fue establecido por Dios. Oiga, pero ¿es de este partido? Sí. Piensa en su gobernador o gobernadora en nuestro caso. Fue instituido por Dios, fue elegido por Dios. Aunque sea de otro partido diferente al del presidente, aunque sea de otro partido. Y si pensamos cada uno de los gobernantes que están al frente, dice la Biblia que fueron elegidos, fueron establecidos por Dios. Y esto nos lleva a lo primero, que es un versículo para tener un entendimiento, porque este versículo que acabamos de leer es un versículo que si logramos entender, vamos a evitarnos un sinfín de discusiones políticas en un tiempo electoral como es común tener. O sea, normalmente nos encontramos con una persona, y más ahora que principalmente, aunque hay 3 partidos a nivel nacional, o 2 alianzas y un partido que están disputando los votos, y a nivel local hay 5, que dicho sea de paso, déjeme le digo que gracias a Dios pude sentarme a conversar con los políticos o con los candidatos de los 5 partidos políticos. Con algunos sí puedo decirle que platicamos sobre diferencias y con otros platicamos sobre cosas que somos afines como cristianos, sin lugar a dudas. Pero lo que le quiero decir es que en el tiempo electoral a veces aún nosotros como cristianos podemos traer una bandera, una camiseta bien puesta y podemos tener discusiones con personas que piensan diferente a... Miren, precisamente me acaba de escribir un diputado. Viva la familia. No les digo quién, pero les dice viva la familia el diputado. Entonces, a lo que voy es que nosotros debemos saber que no podemos nosotros estar discutiendo algo que cuando nos cae el 20 decimos, wow, Dios tiene todo bajo control. Y el mismo pasaje dice que toda autoridad es puesta por Dios mismo. De ahí la importancia de obedecer a nuestras autoridades públicas, nos caigan bien o nos caigan mal. Y si acaso no nos gustan los gobernantes por el partido al que pertenecen, por su personalidad, por sus formas de gobernar, cuando estudiamos el contexto de este versículo, nos daremos cuenta que este pasaje se da aun cuando los gobernantes de ese tiempo no eran los gobernantes más piadosos. Esta carta a los romanos la escribió Pablo y la escribe a los creyentes que vivían en Roma. Fue escrita aproximadamente en el año 57 después de Cristo, mientras el emperador romano estaba en su apogeo. ¿Qué emperador? Bueno, el emperador Nerón, uno de los más sanguinarios y uno de los que persiguieron a creyentes, porque él reinó del año 54 al año 68.
Entonces se pueden ustedes imaginar, ellos no tenían el mejor gobernante del imperio, en este caso al emperador Nerón, y en este lapso de tiempo, en este periodo de Nerón, inclusive fueron martirizados dos de los apóstoles más, a lo mejor más conocidos, como son el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, fueron muertos durante el periodo de Nerón. Entonces, estando Nerón en el poder, es que se da esta palabra, y esta palabra dice: toda autoridad es puesta por Dios. Hasta Nerón, sí, Nerón inclusive fue puesto por Dios. Podríamos hablar de otros emperadores y el papel que jugaron dentro de la historia y del plan de Dios, pero tendríamos que usar más tiempo. Entonces, en este contexto, en el mandato de Nerón, es que Pablo, inspirado por Dios, le escribe a los creyentes de Roma y les dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es entonces que sería bueno analizar por qué Dios nos manda a entender que toda la autoridad es establecida por Dios. Parece que hasta este punto podremos nosotros tener ya una perspectiva diferente, como decir: híjole, yo me peleé con mi vecino, cuando en realidad, aunque podemos ir a votar, aunque podemos elegir un partido u otro, al fin de cuentas, el que va a permitir que llegue uno u otro es, hermanos, es Dios, ¿verdad que sí? Y esto nos lleva a hablar sobre 8 cosas que usted debe de saber sobre las elecciones. Veamos cosas importantes que debemos saber. En primer lugar, debemos conocer el rol del creyente en la sociedad. Usted y yo, como cristianos, usted y yo, como creyentes, no estamos llamados a vivir aislados del mundo. Jesús nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Esto significa que nosotros tenemos que salir de nuestras 4 paredes. Ahorita que terminemos el culto, salimos de nuestras 4 paredes y tenemos que influir positivamente en la sociedad, en nuestros trabajos, en nuestras colonias, en donde nos desenvolvemos. Si yo soy maestro, con mis alumnos, con los padres de familia, si yo trabajo en una maquiladora, ahí con mis compañeros, con mis jefes, y todos tenemos que influir positivamente, pero también esto no se reduce a no influir en el ámbito político. Tenemos que ir a donde están también los políticos, porque si a veces nosotros nos quejamos de que los políticos hay corrupción, de que en la política no es muy buena, que la política, quiero decirle que si la luz de Jesucristo llega a la política, claro que las tinieblas también se disipan. Nuestro testimonio debe de ser visible en todas las áreas de la vida, y cuando nosotros participamos de una jornada electoral, entonces tenemos la gran oportunidad para con nuestro voto demostrar nuestros valores y nuestros principios como ciudadanos. Segunda cosa, debemos orar por sabiduría y discernimiento. Yo les quiero hacer un llamado, aunque no es pecado militar en algún partido político. Podemos militar, podemos tener no solamente militancia, sino simpatía por algún partido político. Es fundamental que nosotros busquemos la guía de Dios. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces oremos fervientemente por sabiduría para tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a nuestro país. Entonces, más que ser influenciado por un volante, por un spot, porque me dieron una playera o porque me dieron algo, ¿verdad? No sé, una camiseta, pues usted puede agarrar todo, póngase de un partido la camiseta y cachucha del otro y lo que sea, pero más bien déjese influenciar por lo que Dios habla a su corazón. Señor, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cómo voy a votar? Tercero, previamente nosotros debemos evaluar los candidatos y las propuestas. Es esencial, y aquí es el llamado que a mí me gustaría hacer: no se vayan siempre por el mismo color del partido, por ser el partido. Más bien, investiguen, evalúen los candidatos, vean sus plataformas, vean sus trayectorias, vean cómo ellos se han desempeñado si tuvieron otros cargos anteriormente. Y la pregunta sería que debemos hacernos: ¿sus políticas y propuestas promueven la justicia? ¿Promueven la verdad? ¿Promueven el bienestar común?
¿Son acordes sus propuestas a los principios de la Biblia? Y lamentablemente no todas las propuestas de los candidatos están acordes a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, yo no sé si ustedes, y no con esto porque los programas sociales empezaron desde el año 2000, no con esto traigo un sesgo, pero ¿cuántos de nosotros a veces votamos porque un partido o un gobierno nos da cosas cuando la Biblia dice, es que mira, la Biblia no dice eso? La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo creo que si realmente somos apegados a la Biblia, nos debería interesar más ser pagadores de impuestos que recibir apoyos. Bueno, eso dice la Biblia. Sin embargo, no estamos peleados con recibir ayudas. Pero las ayudas de cualquier partido, y digo de cualquier partido porque todos dan ayudas, quiero decirles, no necesariamente podemos nosotros hacer que por eso mi voto va a ser un voto prácticamente ya un voto duro. Entonces las propuestas son acordes a los principios de la Biblia. De repente vemos noticias donde senadores, por ejemplo, hicieron un sacrificio en el mismo Senado de una gallina, haciendo sacrificios, apelando, ¿verdad?, a las costumbres de los indígenas. Entonces ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar expectantes, y aunque yo simpatice con un partido u otro, si el partido o el candidato tiene estas ideas, nosotros tenemos que decir aguas, porque aunque a mí me guste el morado o el azul o el verde o el amarillo, pero aunque a mí me gusta este partido, tengo que tener cuidado con este candidato que va en discordia con lo que yo creo, y lo que yo creo es acorde a la palabra, o eso creemos, ¿verdad? Los creyentes, los cristianos, ustedes y yo tenemos por encima de todo los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante preguntarse eso? Porque la Biblia nos habla de la importancia de tener líderes justos. A mí me gustaría que la Biblia nos diera, y votaréis por Morena, o votaréis por el PAN, y votaréis por el... No dice así, pero la Biblia sí nos dice qué tipo de candidato debemos de tener. Proverbios capítulo 29, versículo 2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Y eso dice la Escritura. Entonces yo lo que tengo que ver es que la persona que llegue al poder sea una persona lo más acorde a los principios de Dios. Cuarto, debemos participar activamente y con responsabilidad. Nuestra participación en las elecciones no debe de ser pasiva. Por mucho tiempo dentro de las iglesias se habló que la política es del diablo. Y yo diría, no, la política no es del diablo. La política se la hemos dejado al diablo. Pero ¿qué pasaría, hermanos, si la política realmente se ejerciera con los principios de Dios? ¿Qué pasaría? Sería muy diferente. Por eso tenemos que tener una participación, y la participación en la cual todos podemos estar es las votaciones. Debemos votar. Vote, hermano. Usted vote. Vote por el que usted sienta, por el que usted evalúe, por el que usted oró, pero vote. Pero hay otras formas de involucrarnos, informándonos, educando a otros, sirviendo como voluntarios. Por ejemplo, hay hermanos que hoy faltaron porque les tocó ser funcionarios de casilla. Qué bueno que se puedan involucrar en este tipo de ejercicios. Yo estoy muy contento, la familia, nosotros por tercera elección nos ha tocado recibir en nuestra casa la casilla, ¿verdad? Y ahí está en nuestra casa la casilla, y es otra manera en la cual nos hemos involucrado. Pero nosotros debemos movernos en dos ámbitos: el espiritual a través de la oración, orar por nuestras autoridades, orar para que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé dirección, pero en lo físico también a través de la acción, y es ir y votar. Quinto, ante todo debemos procurar mantener la unidad y el amor. En tiempos electorales, las diferencias de opinión pueden generar divisiones. Como creyentes, nosotros tenemos que ser agentes de paz. Les digo, hermanos, que al sentarme sobre todo con un candidato, platicamos y sobre algunos temas, principalmente que van a favor de la muerte, como es el aborto, por ejemplo. Entonces hablamos, ¿y qué piensas? Y ahí tuvimos algunas discusiones, pero tan buenas, ¿verdad? Tan buena discusión de platicar y decir y esto, y al final de cuentas nos abrazamos y nos tomamos una foto, ese candidato y un servidor.
Pero ¿qué pasa cuando también se da entre familias o entre hermanos discusiones? La Biblia dice en Efesios 4:3, la instrucción es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que la Biblia dice es, no dice hagan unidad, formen unidad, edifiquen unidad, sino dice la Biblia bajo la premisa, ya tienen unidad, guarden la unidad. Guarden la unidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a respetar las opiniones de otros y recordar que por encima de todo somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Sexto, debemos confiar en la soberanía de Dios. Independientemente del resultado de hoy, va a haber un sinfín de candidatos, ¿verdad? Hubo miles de candidatos en todo México. Pero nosotros debemos recordar que Dios está en total control de nuestro país. Si alguien conoció la política en tiempos bíblicos, fue el profeta Daniel. Daniel conoció de la política. Daniel estuvo siempre como un hombre importante con varios reyes. Y no solamente eso, por cuestiones de la historia que se dieron, él llegó a ser muy importante con 4 reyes, pero de 2 imperios. Porque él empezó en el imperio babilónico y después el imperio persa tomó a Babilonia y Daniel siguió siendo importante en el gobierno con el imperio babilónico. Él tenía experiencia y con esa experiencia y sobre todo con la revelación que él tenía, vemos que Daniel capítulo 2 versículo 21 dice, fíjese lo que dice, él muda los tiempos y las edades. Y mire lo que dice, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Como que este versículo está como que es todo lo que hemos hablado. ¿Quién pone los reyes, hermanos? Dios. ¿Quién los quita? ¿Cómo los ha quitado? ¿Sabían ustedes que aquí ha quitado alcaldes? ¿Sabían ustedes? Hubo un alcalde que murió en funciones, ¿cuántos recuerdan? Él lo quitó porque Dios le plació llevarlo. Pero Dios quita y pone reyes. Puede ganar hoy un presidente o una presidenta y tal vez pueda durar menos del tiempo porque Dios así lo dispone. Así es, pero a mí lo que me llama la atención es que por un lado Él pone y quita reyes, pero dice, pero le da ciencia a los entendidos y los entendidos, ahí debemos estar nosotros. Ahorita en la cuestión de los reyes podríamos decir está Maines, esta cuestión de Claudia, esta cuestión de Xóchitl, son los que van para reyes, si se pudiera decir así. Pero en los entendidos estamos nosotros. Y la Biblia dice, Él quita y pone. De 3 que hay, Dios determinará 1. Pero Él dará ciencia y sabiduría a los entendidos. Ante todo, siempre tener la conciencia que Dios tiene el control absoluto de todo. Amén, hermanos. Bueno, les dije 8, ¿verdad? Yo no sé por qué les dije 8, porque son 6. Yo estoy peor, ¿verdad? Les dan una dona y cosas y yo les estoy quitando puntos. Ya sé, porque estos puntos se los quité por los que no votaron. Quiero hablar de una buena decisión y es el llamado que tenemos. Si tomamos en cuenta lo que hemos visto hasta aquí, tomaremos una buena decisión a la hora de votar. Yo sé que muchos ya votaron, probablemente algunos están, ¿por qué no vine primero a la iglesia? Está bien, pero esto sirve, hermanos, porque dentro de 3 años estaremos votando por gobernador y diputados locales y federales y alcaldes. Entonces, cada 3 años se va a repetir esto. Es bueno ser enseñados y tener la claridad para poder tomar una decisión siempre atinada. Pero si tomamos en cuenta lo que hemos visto hasta aquí, vamos a tomar el día de hoy esa decisión. Y no solamente tomaremos una buena decisión, sino que nos quedará la satisfacción de haber actuado conforme al propósito de Dios. Entonces, la pregunta de los 64,000. ¿Cómo y por quién debemos votar? ¿Cómo y por quién debemos votar? A mí me gusta usar algunos filtros, a ver qué le parece. Y estos se aplican para todas las elecciones. Primero, consulte qué candidato
o partido está más alineado a los principios y la voluntad de Dios? Póngalos a todos, estúdielos. A ver, este partido, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El partido, no lo sé, el PRD, lo estudio y lo peso con la Biblia. ¿Qué políticas tiene el PRD? ¿Qué políticas promueve? ¿Qué políticas promueve el PAN? ¿Qué políticas promueve el PRI? Y lo empiezo a pesar a la luz de la palabra. Yo ya sé, tal vez qué partido está más acorde, después de haber hecho un análisis. Pero también hago el análisis del candidato. ¿Qué candidato? ¿Qué candidato será? Bueno, consultemos qué candidato, qué partido esté alineado. Ese es el primer filtro. Segundo, probablemente usted diga, los mejores para poder votar en esta elección de hoy, o dentro de 3 años, o dentro de 6 años, tal vez usted puede decir, pues los mejores o los menos peores son 3 o son 2. Ok, pasan a la siguiente ronda, ¿verdad? Pasan al siguiente filtro. Porque el segundo filtro, no tiene nada de espiritual. Es usted vea y diga, ya que seleccionó quienes tienen las mayor alineamiento, ¿verdad? Los principios de Dios. El segundo es quienes tienen la posibilidad de ganar. ¿Cuáles realmente de estos 2 o 3 partidos o 2 o 3 candidatos tienen la posibilidad de ganar? Entonces, cuando vemos eso, a mí me pasó en la elección pasada para alcalde. Los tres candidatos, yo los conozco, puedo decir que hasta tener una relación de amistad con los 3. Yo tenía a los 3 candidatos a alcalde de la elección pasada y usé este filtro. ¿Cuáles están más alineados a la voluntad de Dios? De los 3 había 2, uno más porque era inclusive hermano en Cristo. Uno hermano, otro sí estaba alineado, el otro el partido no. ¿Ok? Siguiente. ¿Quiénes tienen posibilidades de estos 2 que pasaron a la siguiente ronda? ¿Quiénes tienen posibilidades de ganar? Lamentablemente el hermano en Cristo no tenía posibilidades de ganar. Entonces ahí el voto dice, esa es la persona. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que llevar a este filtro. Y cuando ya pasan estos 2 filtros, cuando ya hayamos decidido, desde que decidimos empezamos a orar para que Dios nos confirme que es su voluntad. ¿Y se fija que la política para un creyente no es tan política? ¿Se fija que la política para un creyente es más espiritual? Es más de preguntarle al Señor y poder ir con toda libertad. Entonces, Dios va a confirmar al día de la elección y usted podrá emitir su voto y podrá decir no solamente que voté, podrá decir estoy dentro del propósito de Dios. Porque ¿cuál es el propósito de Dios, hermanos? Ustedes saben que dentro del propósito de Dios es poner un nuevo presidente o presidenta. Vamos a entrar dentro de ese propósito. Por todo lo que hemos visto hasta aquí, me gustaría dar 4 cosas que debemos hacer sobre el tema de las elecciones. Primero, saber siempre, toda autoridad es puesta por Dios. Toda, hermanos. Ya lo vimos en el versículo de inicio y lo volvemos a reiterar. La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios y en esa verdad confiamos y en esa verdad descansamos. Entonces seamos entendidos sobre este principio y veremos a partir de este momento los procesos electorales ya con una perspectiva diferente. Segundo, ¿cuándo nosotros no apoyaremos a las autoridades? Porque la Biblia dice, apoyemos a las autoridades, honremos inclusive, estemos a favor de ellas. Bueno, cuando haya leyes en contra de los principios de Dios, que lamentablemente sí las hay, no solamente no apoyarlas, sino también combatirlas. Hay cosas que van en contra de la voluntad de Dios, es decir, la ley de los hombres para nosotros está aquí. Por encima, hermanos, de todo, nosotros tenemos la ley de Dios. Y es ahí que definitivamente nosotros sí tenemos que orar. Y lo hicimos esta semana. Que toda ley en contra de tu voluntad caiga, sea derribada en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo podemos combatir?
¿Cómo podemos combatir a estos gobernantes? Con nuestro voto. Porque ustedes pensaron que les iba a decir, agarren un palo y vámonos ahorita. No, 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 no. Con el voto. La mejor arma que tenemos como ciudadanos es el voto. Pero por favor, hermano, no se deje que le den no sé, a nosotros nos dieron de un partido un tortillero, ¿verdad? Por el tortillero voy a votar, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. No, 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 pues yo agarré el tortillero y está chido. No, no estaba chido, no lo tiramos y todo. Pero si hubiera estado padre, nos lo quedamos, sea de morado, sea guinda o sea azul o del color que sea, me lo quedo y lo uso y lo que usted quiera. Pero ¿sabe qué? Vamos por los votos, los que estén acordes a la palabra de Dios. Esta es la mejor espada social también. Entonces, ante las leyes y acciones que no nos gusten, ahí sí, hermanos. Si hay algo que no me gusta a mí, si hay un gobernante que no me gusta a mí, pero ganó y no está en contra de una ley de la voluntad de Dios, con todo el dolor de nuestro corazón, lo tenemos que apoyar y orar por él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tercero, debemos participar activamente en los procesos electorales. Como cristianos, algo que nos debe de caracterizar es que somos buenos ciudadanos. Y un papel importante de la ciudadanía es participar en los procesos electorales. ¿Cómo se puede participar? Ya lo mencionamos, la más fácil es acuda a votar. Ahorita saliendo vaya y vote, pero hay mucha fila. Vale la pena la fila, pero vote, hermanos. Tal vez algunos dirán, yo no tengo mi credencial o la tengo vencida, entre muchas otras cosas más. Bueno, de eso también se trata ser buen ciudadano. Yo ya vi mi credencial, vence el 2025. Entonces, cuando se haga la convocatoria, yo tengo que tener siempre al día mi credencial para poder votar siempre que sea requerida. Hay algunos de ustedes, no diga yo, pero que yo mi credencial, no sé, está vencida, no puedo votar. Eso está muy mal. Pero además de votar, participemos colaborando con la elección. Eso también ayuda ante una sociedad apática y sin un espíritu de servicio. ¿Saben una cosa? Les voy a dar un dato. Nuestro presidente López Obrador, ¿saben con cuántos votos ganó? 30 millones de votos. 52% del electorado que votó. Es decir, que si se hubieran unido los otros dos candidatos, sus votos no le hubieran ganado. Dicen que López Obrador fue el presidente que más votos ha tenido en la historia, 30 millones. Pero ¿saben cuántos se abstuvieron? 40 millones de personas. O sea, esos 40 millones de personas pudieron haber definido un resultado diferente. Y la cuarta cosa, debemos orar permanentemente por las autoridades. Y esto es muy importante y debemos tenerlo presente. Debemos orar siempre por nuestras autoridades, sean del partido que ellos sean. Orar para que Dios les dé sabiduría. Orar por cuidado y protección. Orar para que ellos puedan encontrar consejo de personas que estaban ahí. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, uno de los asesores muy cercanos al presidente Peña Nieto era cristiano, por ejemplo? Era de aquí de Chihuahua. Y muy cercano y muy buen cristiano. Entonces, él estaba ahí. Entonces, que Dios ponga personas que puedan influenciar a los gobernantes. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, y ahí está: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Vivamos quietamente y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cuántos quieren vivir quieta y reposadamente? Tenemos que orar por nuestras autoridades. ¿Cuántos saben que la violencia ha estado desatada en nuestro país y tiene bastantes años? No solamente este sexenio, tiene bastantes años, y la violencia no solamente ha sido armada, sino hay un ambiente de violencia en muchos ámbitos, y la verdad es que necesitamos orar más por nuestras autoridades para vivir quieta y reposadamente. Entonces, después de la exhortación a orar por las autoridades, la Biblia dice en el versículo 3, porque esto es bueno. ¿Qué es bueno? Orar por las autoridades. Esto es bueno y agradable delante de Dios.
tenemos que orar por las autoridades, no solamente en la temporada electoral. Oremos todo el tiempo. En nuestras peticiones usted ponga, y Señor, te pido que por un trabajo, por mis hijos, que por mi equipo de fútbol y lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden pedir todo e incluyan en su lista de peticiones por sus autoridades gubernamentales. Para concluir, yo quiero decirle que para un cristiano como usted y como yo, las elecciones son una oportunidad, aunque se vea poco espiritual una elección, pero es una oportunidad para ejercer nuestra fe de manera concreta en el ámbito político. No se trata solo de política, se trata de cumplir con el mandato de Dios de buscar la justicia, el amor al prójimo y ser testigos fieles de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Al participar con sabiduría, oración y un espíritu de servicio, ustedes y yo como cristianos podemos contribuir significativamente al bienestar de nuestra sociedad, pero también, y lo más importante, al avance del reino de Dios entre nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Qué les parece si oramos? Espero que esta palabra sea de instrucción, sea de enseñanza para nuestras vidas, para la elección de hoy, pero guarde bien esos principios para cada elección que vengan posteriormente. Usted sepa tomar estos principios en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias te doy porque tú nos llamas, Señor, a ser ciudadanos y queremos ser ciudadanos que podamos ser participantes, Señor, de todo lo bueno que pase en nuestra ciudad. Tú conoces, Señor, que cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de pensar, de ver, Señor, la vida, la perspectiva que tenemos del mundo. Pero te pido que en medio de todo eso que pudiéramos tener diferentes formas de pensar o perspectivas, que podamos tener, Señor, siempre un espíritu de unidad entre nosotros y que podamos, Señor, siempre ser sensibles a tu voz. Que más que tener política, Señor, o un partido político, podamos ver, Señor, la espiritualidad que se puede gestar en medio de estos temas. Señor, por las autoridades del Instituto Nacional Electoral te pedimos que les des gracia, favor, sabiduría, Señor, que puedan, Señor, dar los resultados, Señor, y que no haya ningún tipo de fraude, que todo, Señor, pueda ejercerse de la manera más correcta y transparente. Nosotros como iglesia, Señor, hoy hacemos un compromiso de orar, Señor, de estar al pendiente, al tanto, orando por las autoridades, pero también participando activamente, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que a través de tu palabra podamos encontrar, Señor, este tipo de consejo para poder vivir según tu voluntad. Señor, hoy descansamos en la esperanza que hemos aprendido hoy, que tú tienes control de todo y que con ese control, Señor, que tú tienes de todo, nosotros podemos vivir confiados, Señor. Que si vienen tiempos difíciles, Señor, o inclusive, Señor, tú permites tiempos de persecución, en medio de todo, tú seguirás teniendo control. Pero, Señor, si tú nos permites tener, Señor, tiempos de libertad, tiempos de paz y de bonanza, de igual manera, Señor, nosotros podamos ejercerla, Señor, predicando tu palabra y haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te rogamos que tú traigas, Señor, esta convicción a cada corazón por Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén y amén. De esta manera.